La ministra de Salud, Jimena Aguilera, podría enfrentar una acusación constitucional en su contra a propósito de la operación express de su madre. Así ha sido calificada por parte de sectores opositores, y eso ha llevado a que la bancada de la UDI esté evaluando presentar una acusación constitucional en contra de la secretaria de Estado. Vamos a conversar de este y otros temas de la agenda política junto al senador del PS, Juan Luis Castro. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muchísimas gracias, Sebastián, y un feliz año para Igualmente. CNN Radio, toda la gente que está conectada permanentemente a la noticia, a la información a través de ustedes. Muy amable, muchas gracias, senador, y le deseamos también un muy buen año a usted y a su equipo. Senador, partamos por esta acusación constitucional. Hay otros temas en la agenda, por supuesto, y terminaremos hablando de lo que ocurre en Venezuela, pero esta posibilidad de una acusación constitucional va tomando forma. La UDI lo ha condicionado a que la ministra renuncie, presente su renuncia en las próximas horas. ¿Cuál es su primera reacción frente a este anuncio que han hecho desde la oposición, senador? Mire, yo creo que lo peor que puede pasar en estos casos es que un hecho doloroso, que se ha prestado por una duda y una confusión enorme, con sensación de desigualdad en la ciudadanía, se termine politizando. Yo sé que se trata de una cartera muy sensible, la de salud. El problema de fondo de la espera en Chile es dramático, no se ha resuelto. Pero hubo una primera versión de la ministra hace pocos días, y tiene que venir lo más importante, que es la auditoría médica, que es como la bitácora de todo lo que sucede dentro de un hospital, tanto en el registro de los médicos, el registro de las enfermeras, los técnicos, porque han habido versiones contradictorias, pero falta acreditar, o sea, mostrar exactamente, por ejemplo, si hubo daño colateral a terceras personas, como ese paciente que no se pudo intervenir en un momento determinado, que después se agravó y después murió, por ejemplo. O bien, si hubo alguna acción administrativa que se alude en alguna de estas versiones, aunque no está corroborado por escrito. O sea, todo esto genera una alta sensibilidad, Sebastián, porque el problema del acceso a los hospitales, el problema de resolver una patología, por ejemplo, como es la cadera, que es muy frecuente, la caída, como pasó en este caso un adulto mayor, con la fractura de la cadera, que es un hueso muy grande, que además requiere a veces el reemplazo total con una prótesis. O sea, son situaciones que le ocurren a miles de personas, y por eso Senador, la gente siente una desigualdad de trato, que es la que tiene que despejarse inmediatamente. pero eso le iba a preguntar, en base a lo que usted nos está contando, su visión es que aquí faltan a ciertas aclaraciones de cómo se dio este proceso, ¿sí? Senador. Yo creo que... Ahí sí. ¿Me escucha bien, Sí, Sebastián? pensé que se había perdido la conexión, ahora sí. No, le digo que la auditoría clínica que está encargada, que es la que ya se anunció, tiene que salir en estos días. Esto no amerita que haya semanas o meses de espera. Esto tiene que ser resuelto ya, ojalá esta semana. ¿Por qué? Porque la duda instalada es muy grande, porque hay una percepción de que había cierta condición de privilegio que yo personalmente creo que hay que verificar realmente con esa auditoría clínica. Las palabras de la ministra son importantes, es la jefa de la cartera. Yo hasta donde lo conozco, una persona correcta, pero esto tiene que ser a prueba de todos, para evitar la politización innecesaria. Yo sé, aquí hay gente que ha pedido de todo, fiscalía, contraloría, están en su derecho, están en su derecho, pero ¿para qué llegar a ese extremo si aquí esto se puede aclarar mucho antes? Entonces, Ya, en ese sentido, a su juicio, yo lamento la tardanza que hubo en el Ministerio en entregar su opinión, pero ya entregados los datos, esto hay que corroborar. a su juicio, justamente le iba a preguntar sobre eso. ¿Hubo efectivamente una demora de parte del Ministerio de Salud? Sí, por supuesto. O sea, para una cosa de probidad, de sensibilidad tan alta en la gente, yo hubiera preferido que desde el principio se hubiera dicho, mire, esto es lo que pasó. Llegó a esta hora, se procedió con este criterio, este es el protocolo, estaban los especialistas, se hicieron las cosas como tenía que hacerse y ya, y se acaba el tiro eso, se despeja completamente. Después viene una trama de una serie de versiones, que algunas están probadas, otras no, y eso es lo que ha generado este manto de duda que se instaló entre Pascua y Año Nuevo y que creo que tiene que dirimirse lo antes posible. Mire, el gobierno está terminando, quedan 2 meses, se van todos los ministros. La cosa es cómo se van los ministros, se van por arriba o se van en medio de un caos, de una acusación o de un descrédito. Entonces, yo creo que en este caso corresponde, asumido, creo yo, que hubo un error de no decir las cosas en su minuto. Ahora se tiene que aclarar hasta el final. Me parece que en eso
la auditoría, que además va a la Contraloría, o sea, no es una cosa entre ellos, no es una cosa que puede estar pactada, sino que va a ser vista por la Contraloría, tiene que arrojar un resultado. Pero yo pido que esto sea rapidito, porque esto no puede demorar, porque más dudas solo alientan molestia, desigualdad ciudadana, criterios de arbitrariedad que no son sanos para nadie. Y si hubiera habido un error, eso tiene que pagarse, Ujú. claramente. Si es que se demuestra, tiene que pagarse porque eso es grave y atenta contra la probidad en el sistema público. En lo que han dicho los parlamentarios, en todo caso, es que está bien que Contraloría investigue y que haya abierto este requerimiento en el hospital para que se esclarezca qué fue lo que ocurrió efectivamente, pero dicen que todavía es insuficiente esa medida, insisten en la necesidad de una investigación por parte del Ministerio Público. ¿Qué le parece a usted ese enfoque que dan los parlamentarios de la UDI? Mire, los parlamentarios de derecha, la verdad, yo siento que están llevando a su terreno, agua a su molino, para buscar como sea la destitución de la ministra. Están en su legítimo derecho de pedir lo que quieran. Otra cosa es que tengan razón, otra cosa es que se pruebe lo que están pidiendo. Entonces, y en ese sentido, como ellos parten de un hecho prejuzgado de culpabilidad, bueno, yo pediría un poquito de calma, enfriar un poquito la cabeza. Estamos a pocos días de que eso haya ocurrido. El Ministerio de Salud tiene el deber político, moral, de entregar todos los antecedentes lo antes posible en esa auditoría comprometida y que esto no quede en la indulgencia, no quede con el paso del tiempo en el olvido. No puede pasar, Ujú. porque aquí está en juego el prestigio de una ministra de Estado, está en juego la igualdad de acceso a la atención pública, que ya es difícil hoy día por las Ajá, condiciones del sistema, y por lo tanto no amerita perder más tiempo. claro. La verdad tiene que Estamos, salir a flote. Estamos con el senador Juan Luis Castro aquí en CNN Chile Radio. Senador, queríamos aprovechar el tiempo para conversar de otro tema porque entiendo que ha habido novedades respecto al proyecto de eutanasia y para poder avanzar en este proyecto, uno muy relevante, está en su segundo trámite ahí en el Senado. ¿Cuáles son esas novedades? ¿Qué es lo que va a pasar con este proyecto, senador? Bueno, este es un proyecto largamente anhelado, ha estado 4 años en el Senado, Sí. en total más de 10. ¿Qué significa? Significa muerte digna y que una persona con una enfermedad incurable tenga derecho a decidir sus últimos días. Tan simple como eso. Los mecanismos, las formas, todo eso está en discusión, está puesto mañana en tabla. Ha habido una fuerte oposición de la derecha parlamentaria en el Senado, pero se logró poner en tabla para mañana por segunda vez. Espero que se aborde y se resuelva porque es la idea de legislar. Mire, no es el proyecto entero, es la idea de legislar. Yo pregunto, ¿hasta cuándo vamos a dejar que en una situación de muerte inminente de una persona, porque está desahuciada, va a ser el Estado el que resuelva, van a ser los médicos que resuelvan, van a ser los hospitales que resuelvan, y no tiene derecho la misma persona afectada de poder decidir? ¿Hasta cuándo? Chile ya está en una condición de madurez perfectamente para resolver problemas éticos que son una opción para las personas, no son un imperativo. Si hay una ley de muerte digna, eutanasia, jamás se le va a imponer a nadie ni a ningún familiar algo que sea coercitivo contra la voluntad de esa persona y que está afectada de una enfermedad grave, irrecuperable, como un cáncer en etapa avanzada u otra enfermedad que genera postración y criterios de pérdida de la vida al corto plazo. Eso no va a suceder. Y hay casos en la historia reciente de mujeres, adolescentes, jóvenes que han pedido a los presidentes de la República, recuerdo el caso de la presidenta Bachelet, al presidente Piñera, le han pedido acceso a esta eutanasia o muerte digna, que es asistencia para determinar, bajo criterios médicos, con peritaje de profesionales diferentes, con derecho a arrepentimiento en 3 oportunidades, con un comité de ética que tiene que evaluar, con familiares que están plenamente informados, con posibilidad de revocar incluso en el último minuto. O sea, muchas garantías para que nadie se sienta obligado a lo que no quiere, pero tampoco, como hoy, se le tenga que entregar a terceras personas una facultad que tiene cada persona adulta de resolver si puede o no tener derecho a una muerte digna, sabiendo que tiene Sí. una sentencia sobre su cuerpo que es una enfermedad terminal. Senador, entiendo que esto recién se votó en el Comité de Partidos del Senado para poner en tabla mañana este proyecto. Esta parece ser como la última oportunidad quizás para avanzar con el proyecto en el Congreso definitivamente. ¿Cómo ve ese escenario desde el punto de vista de la viabilidad política del proyecto de ley de eutanasia? Sí, porque mire, hay mucho temor en la derecha parlamentaria de no incomodar al presidente electo. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Y por qué creen eso?
y por eso evitan ponerlo en tabla, porque hay votos para ganar el proyecto. Fíjese usted la paradoja, hay votos incluso de sectores de derecha que han expresado ya su ánimo de querer apoyarlo, traspasando la frontera de izquierda y derecha. Entonces, a mí me parece muy absurdo que se intente tapar el sol con un dedo, que se intente impedir la discusión a esta altura del siglo XXI de algo que no va a ser jamás una camisa de fuerza para ninguna persona y ninguna familia que se vea enfrentada, como pasa tantas veces, a alguien que está frente a una enfermedad irreversible, irrecuperable, con destino hacia la muerte. Entonces, ojalá el presidente electo también respete este criterio, teniendo el otro, como lo ha manifestado en distintos momentos, pero que haya una ley que regule esto de una vez por todas y no simplemente que se haga por los lados, se haga por fuera, se haga clandestinamente, se haga de una manera totalmente anómala, cuando hay muchos casos en donde legítimamente una persona sí podría acceder a una posibilidad que hoy día no la tiene, que es decidir acerca de sus propios días finales cuando ya está condenado a morir. Senador Juan Luis Castro, muchísimas gracias por el contacto esta mañana, gracias por su tiempo para conversar con nosotros sobre este tema. Nos quedamos atentos, por supuesto, al trámite ahí en el Congreso, un proyecto súper importante en las últimas semanas legislativas del gobierno del presidente Boric. Gracias nuevamente por su tiempo.